para que les quede esto como parte de del aprendizaje. Ahorita denme un minuto. Aquí está, excelente. Ya les aparece a ustedes, ya hoy voy a grabar todo lo que estamos hablando y como habíamos mencionado, íbamos a iniciar con la parte del estudio de métodos y ahorita íbamos a presentar esa parte, de qué se trata. Como dice acá, dice es el registro y examen crítico sistemático de los modos de realización actividades con el fin de efectuar mejoras. En pocas palabras, es la forma en cómo yo voy a trabajar, ¿verdad? La forma en cómo se debería de trabajar, según algún estándar, según alguna metodología, alguna forma de trabajo que se tiene, y eso lo llevamos a cabo en cualquier organización, bajo cualquier tipo de actividad. Ahora bien, ¿en dónde radica o en dónde se ejecutan todo este tipo de estudio? Dice aquí, en medios para aumentar la productividad, o sea, el fin por el cual se aplica este tipo de estudios, contribuyen a la mejora de la seguridad y de las condiciones de trabajo, la economía de los procesos, ¿verdad? Para saber cómo van los costos, cómo van ¿cómo les puedo decir yo? Los niveles de ¿cómo les puedo decir yo así? De presupuesto, digamos, en ese proceso específicamente. Igualmente también vamos a ver acá un instrumento de que puede ser utilizado en todas las partes, o sea, no solamente en la parte operativa, también se aplica en la parte administrativa, también este tipo de estudio. Es relativamente que puede ser utilizado en todas partes, lo voy a recapitular, y es un instrumento de investigación potente. Es decir, el hecho de hacer, por ejemplo, una tesis donde aplique un estudio de métodos para una empresa X, ¿verdad? Sea la que sea, de alimentos, sea industrial, sea de cualquier otro tipo, radica que va buscando una mejora, ¿verdad? A nivel, digamos, específicamente del proceso, pero que esa mejora puede ir desarrollando las demás áreas, no solamente el área donde se va a evaluar, sino que todas las demás. ¿Por qué? Porque se va encontrando los cuellos de botella, ¿verdad? Se va encontrando también algunos desarrollos o desajustes de entrada de información, salida y entrada de información, y esto permite de que nosotros podamos decir que si mi proceso que está actualmente elaborando un estudio de método y lo tenemos sistematizado, yo puedo decir, miren, mi sistema, mi proceso está con un sistema ad hoc a lo que pide la empresa, pero resulta ser que el que me provee información, el que me provee materia prima, no tiene esa capacidad, termina no dándome toda la información que yo necesito para hacer mi trabajo al 100%, por lo tanto, había que realizar, digamos, ese mismo estudio a ese otro proceso. Entonces forzamos a la industria o a la empresa a desarrollar ese estudio de métodos en todo el proceso. Solo para que tengan una idea. El contenido del total de trabajo, digamos, aquí, este punto va tocando, digamos, en cierta forma, todas las áreas, lo que dije anteriormente. Es decir, nosotros podemos medir un área específica, pero eso no quiere decir que nos quedemos con ella, sino que tenemos que ir buscando el desarrollo de toda la organización para poder aplicar el estudio de método en cada una de las secciones que esa tenga. Y aquí menciona lo que es el tiempo productivo, el cual, digamos que a largo plazo del desarrollo de un estudio, ustedes van obteniendo mayor información y esa información nos va a ayudar a poder desarrollar y, digamos, tener bases en cierta forma de cómo deben de estar trabajando la empresa en ciertos aspectos. Contenido básico del trabajo es todo esos cuadritos de color azul, ¿verdad? En este caso. Y digamos aquí tenemos diferentes tipos de aspectos que se van evaluando ¿verdad? Sobre ese estudio de trabajo. Por ejemplo, mala exposición y utilización del espacio, inadecuada manipulación de los materiales, interrupción frecuente debido al paso de la producción de un producto o proceso. Son algunos de los ejemplos en donde, ¿qué es lo que me ayuda a definir esos aspectos que se encontraron, imagínense ustedes, en una empresa a la hora de hacer esta evaluación? Deficiencias en el diseño del producto o en una utilización de los materiales, por ejemplo. Entonces, se puede hacer el análisis final que ustedes pueden desarrollar a la hora de aplicar este tipo de, ¿cómo les puedo decir yo? Tipo de desarrollo. Hola, tenemos aquí un micrófono activo. Rafael, ahí tenés. Sí, te voy a silenciar un ratito. Sí,
Si necesitan hablar ustedes, solo quitan el micrófono, lo activan para poder practicar. Y de allí, si sucesivamente, ¿verdad? Así como ustedes acaban de ver esta parte de acá, tenemos lo que es las siguientes etapas que pueden ser, digamos aquí, mala disposición de utilización de espacios, dice nuevamente, y de adecuada manipulación de materiales, interrupciones frecuentes debido al paso de productos, métodos ineficientes de trabajo, mala planificación de existencia, que puede ser una, digamos en cierta forma, un análisis que nos diga que el método ineficiente de producción o de funcionamiento de la misma no me apoya para poder desarrollar la empresa o desarrollar, digamos, o lograr las metas que hemos desarrollado en lo que es la organización. Entonces, esos son algunos de los ejemplos, ¿de acuerdo? Esta métrica, esta forma de cómo se la estoy presentando aquí, esta gráfica, este esquema, es como para poderlo interpretar de forma rápida. Nosotros este puede ser aplicado incluso en una pared o en una pizarra con post-it. Yo, bueno, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, nosotros aplicamos este método para poder estudiar ciertas áreas, ¿verdad? Y ocupamos lo que son post-it con estas letanías, digamos así, o estas escrituras que me ayudarían a mí más adelante a poder hacer un análisis, ¿verdad? Con el equipo, tanto el área que estamos estudiando, así como los demás procesos que andan buscando una mejora de la misma, porque a la hora de realizar un estudio de trabajo no se busca simplemente que lo hicimos. O sea, qué bien, qué chivo, ¿verdad? Ya lo hicimos en el estudio, ya pasó. No, sino que se va buscando desarrollar en cierta forma un plan de acción, ¿verdad? Desarrollar también una propuesta de mejora también. Entonces son parte del análisis, ¿verdad? O sea, el análisis no solamente estamos mal, o mire, no funciona como trabajamos actualmente, no. O sea, sí es parte de lo que es el estudio de trabajo, pero no solamente llega hasta ahí, sino que el análisis tiene que provocar también alguna mejora que se va a desarrollar en la organización, tanto en la área específica como en la área total de la organización que andamos buscando la mejora, ¿verdad? Recomendación para iniciar un estudio de método. Bueno, hay dos puntos aquí. Buscar realizar un macro método, ¿verdad? Que es decir, buscar con el dueño de la empresa o con los accionistas o con alguien, con el gerente general de toda la organización, en cierta forma, medir todo el proceso, no solamente un área específica, sino que todo. Y ahí que encontraríamos, bueno, flujo general de los materiales, para cómo va manejando los materiales y el diseño de la planta. Hola Edgar, bienvenido. Te voy a silenciar. Y de ahí tenemos lo que es el punto número 2, que es buscar realizar el micro movimiento, que eso específicamente está desarrollado a nivel de la área específica que vamos a estar estudiando, ¿verdad? En este caso. Es decir, yo puedo estar trabajando en cierta forma todo el macro, digamos, en cierta forma, todo el macro método, ¿verdad? Lo estoy trabajando completamente, ya sé todo lo que voy a trabajar, pero el micro me va a definir a mí en dónde primero voy a trabajar, en qué área voy a específicamente a desarrollar y qué aspectos tengo que medir o evaluar. Aquí como ejemplo les he puesto lo que está en el cuadro, en los cuadros rojos, ¿verdad? Como ejemplo, para que ustedes tengan como esa noción de qué se trata el punto número 1, ¿verdad? Pero no solamente se busca esos dos puntos, sino que podemos buscar mucho más, ¿verdad? En el macro método. Y en el micro, buscamos específicamente en esa sección que queremos analizar, ¿qué queremos nosotros desarrollar? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que vamos a desarrollar a la hora de hacer este estudio de trabajo? Aquí dice utilización del cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo hablamos de la parte física del ser humano, sí, por ejemplo, es en la parte operativa. Si es una labor que ejecuta simplemente las manos, por ejemplo, o requiere de movimiento, digamos, donde ocupamos los pies o las piernas para movernos de una área a otra y después las manos, ¿verdad? En ese caso. Entonces, todo eso se va evaluando, se está tomando nota, ¿verdad? Distribución del lugar de trabajo, el modelo de máquina y herramientas también es parte del estudio, ¿verdad? En este caso, que se estaría llevando a cabo a la hora de aplicar este tipo de metodología. De ahí tenemos lo que es el procedimiento de estudio de método, ¿verdad? Hay un procedimiento, como yo les digo, este es, digamos, la mejor forma hasta el día de hoy. Si el día de mañana ustedes dicen, lo voy a aplicar, pero lo voy a hacer mejor que como lo dijo el ingeniero, excelente, porque así debe ser, es parte de la evolución de la metodología, ¿verdad? La metodología no se queda en algo estático,
sino que va evolucionando. Entonces, puede hacer que actualmente estos pasos a seguir si nos permitan a nosotros, digamos, en cierta forma, desarrollarnos, aplicarnos, lograr, digamos, cimentar ciertos aspectos que nos van a ayudar a poder desarrollarnos en toda la metodología, digamos así, de trabajo, pero también puede hacer que ustedes digan, no, miren, hay unos pasos que no los vamos a aplicar. Y eso es válido, pues todo va a ser en base a la capacidad, digamos, análisis que tenga el grupo que está realizando ese estudio de métodos o estudio de trabajo que se estaría realizando. Entonces, como ustedes ven ahí, son 8 puntos, ¿verdad? Selección y definir el alcance, registrar y observación directa, ¿verdad? Todo lo que se observa hay que registrar, examinar de forma crítica, ¿verdad? O sea, hay que ser crítico, o en este caso no se espera, digamos, ser un crítico destructivo, digamos. También podemos ser un crítico bastante conservador, pero no es el fin, sino meramente ser un crítico. Miren, ¿por qué no se hace de esta forma? Ya si la gente, no, que esta es la mejor forma, ahí déjenlo, no es que tengamos que cambiar ya las cosas, no, simplemente es de ser crítico a la hora de hacer el análisis. Idear el método a ser establecido, cómo lo vamos a llevar a cabo, cuál va a ser la mejora que se piensa que sería la ideal, evaluar las opciones, ¿verdad? Se van a llevar diferentes tipos, digamos, esta metodología aplica lo que es el Black Store, ¿verdad? La tormenta de ideas, en este caso, entonces de aplicar cada una de esas ideas y ver cuál ayudar a poder evolucionar o a poder ser aplicada ese estudio, evaluar, como le digo, para poder evaluar las opciones y después definir el nuevo método. De ahí trabajamos lo que es una nueva metodología para ese trabajo que se está midiendo, implementar, digamos, el método y llevarlo a cabo. En este caso sabemos que hay una parte donde nosotros se nos dificulta, digamos, como seres humanos, cambiar, hacer cambios. Incluso en esta parte del tipo de clases virtuales, para muchos ha sido muy difícil y complicado, ¿verdad? Entonces, y todavía puede seguir siendo igual, pero la parte o como parte de nuestra forma de profesional de trabajar es ir buscando esa metodología y desarrollándonos para poder al futuro aplicar toda esta información y poderla aplicar también en nuestras áreas de trabajo, que creo que sería lo más importante. De ahí tenemos el punto 7, que es implementar el método, y el 8 es controlar y mantener el uso. O sea, no hay que dejar solamente que el grupo o digamos, si es un colaborador de un operador que le vamos a actualizar la forma de trabajar, solo decirle, vaya, aquí están tus nuevos pasos y a seguirlo, salud. No, sino que hay de darle un seguimiento. Muchos lo hacen de esta forma, que sería diaria, semanal, la hacen mensual y lo hacen a veces trimestral. Entonces, ahí tiene que ver mucho cómo lo vamos a estar midiendo, cómo lo vamos a querer medir. Por lo general, para ser muy, ¿cómo les puedo decir yo?, muy potente en la metodología, se busca hacerlo diario. Entonces, sé que es muy difícil, pero tiene que haber gente que tengamos que aplicarle o desarrollarla. Por ejemplo, puede ser, estoy dando un ejemplo, un supervisor que nos apoye a incentivar que la persona que ha tenido el cambio de la metodología la esté realizando. Si no, de nada sirvió todo ese trabajo que se realizó para poder llevar una nueva metodología. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer cuando gusten, ¿verdad? De ahí, en conclusión, el estudio de métodos debe verificar, bueno, el propósito, lugar, sucesión, persona y medios. Esos son los 5 puntos que tocaría lo que es el estudio de métodos. Para el propósito, bueno, ¿qué nos vamos a preguntar para poder realizarlo, para poder llevarlo a cabo? Bueno, ¿qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Verdad? Esas son algunas preguntas que nos hacemos para el propósito, para definir por qué lo vamos a llevar a cabo. El lugar donde se hace, por qué se hace allí, en qué otro lugar podría hacerse, dónde debería hacerse, son otras preguntas que nos vamos a ocupar nosotros para, digamos, hacer la mejora, ¿verdad? Del trabajo que vamos a estar midiendo, estudiando, o para poder decir qué más hay que desarrollar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa había que trabajar? La sucesión, cuando se hace, ¿por qué se hace entonces? ¿Cuándo podría hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? En este caso se busca también desarrollar a otras personas, ¿verdad? Se busca también de que el trabajo no sea meramente de una persona exclusiva. Yo creo que más de alguno de ustedes ya vivió o les ha pasado que, por ejemplo, ya han visto, mejor digo, que en la empresa se va el muchacho de mantenimiento, el que ponía todas las conexiones. Y ahora
¿qué hacemos? Ya se nos arruinó el toma corriente, hoy ¿quién la va a arreglar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Verdad? Entonces comenzamos a andar buscando, a mandar currículum, a pedir contrataciones vía Tecoloco y todas las demás cosas para lograr tener esa persona que esté idónea, digamos, en ese proceso, en esa área, y que nos ayude a seguir haciendo, a que siga haciendo, mejor digo, lo que estaba haciendo la otra persona. Entonces la parte de sucesión es parte del conocimiento. Hola Lidia, dinos. Fíjese, ingeniero, que hoy que menciona usted eso de que debemos de preparar o tener alguien más que pueda hacer la labor o las labores que se tengan como críticas, digamos. En la empresa donde nosotros trabajamos, tuvimos una situación o hay una situación que fue lamentable porque la persona que era como la más capacitada y la que todos acudían a este murió lamentablemente. Okay. Uh-huh. Y créanme que hoy es un caos Exacto. internamente y dicen ellos, o sea, es que él era el que sabía, él el que no sé qué, Exacto. pero nunca heredó su sabiduría en ciertas estrategias que él usaba para hacer algunas decisiones, digamos. Entonces, quieras o no, eso creo que es un punto muy importante y por eso quería hacer este comentario, Excelente. que no seamos egoístas, digamos, en la forma en que mantengamos la información, sino que desarrollemos a otros con el conocimiento que tengamos. Exactamente, muy buen punto. Gracias, Lidia, muy amable, gracias. Sí, excelente. Si se dan cuenta, a la hora de hacer un análisis de este tipo, no se queda solamente en hacer análisis, ¿verdad? Que la persona que está ahí simplemente haga bien su trabajo, no, sino que también va pensando en que si en el futuro, por B o X motivo, esta persona no va a poder continuar haciendo esa actividad, ¿qué podíamos hacer, verdad? ¿A quién podíamos preparar para poder, digamos, hacer una sucesión, verdad? Como sería. Entonces, también esa es parte del estudio, es parte de la metodología. Hola, Erika, dinos. Vi que me daste la manita. Sí, es acerca, bueno, quiero opinar. Fíjense que dependiendo de la empresa o del departamento, hay departamentos en los que las personas son multifacéticas. Los preparan para cubrir no solo el puesto de ellos, sino que el puesto de alguien más si en algún momento falta. O si en algún momento la persona, bueno, dado el caso que mencionaba Lidia, ¿verdad? Hace falta porque ha fallecido o hace falta porque tiene algún permiso largo o porque decidió cambiar de banco. Entonces las empresas bueno, muchas de las empresas hoy han optado porque sus empleados sean multifacéticos. La ventaja de ello es que para las personas es aprender más, vea. Pero igual a la empresa se le genera una cierta desventaja, porque la persona que llega con más capacidad tiene un costo mayor, ¿verdad? Y a veces la empresa no está dispuesta a adquirir a esa persona por un costo mayor porque la que ya tiene está a un costo menor, ¿verdad? Pero es bueno que las empresas involucren a sus mismos colaboradores en las diferentes áreas y las ayuden igual a aprender, porque uno en esta vida nunca deja de aprender. Así es, gracias Erika, muy amable, excelente. Sí, muy buena observación. Como ustedes mismos lo han dicho, el hecho de pensar en una sucesión no solamente radica al hecho del que está a la par mía, también radica en mi persona también. Entonces, bueno, personalmente les cuento lo que me pasó a mí hace bastantes años. Yo trabajando en el área de planificación en empresas termoincogibles, mi trabajo era desarrollo de órdenes de trabajo para las máquinas selladoras, llamamos nosotros, que son máquinas que sellan plástico, ¿verdad? Y van haciendo la bolsita, así es fácil. Ese es mi trabajo, yo lo tenía controlado, yo sabía qué hacer, si me hablan por teléfono sabía cuál orden tenía que ir sin ver ni siquiera el programa de producción, ¿vale? Así, Supermaster yo. Pues resulta ser que mi compañero, digamos, hoy es viernes, este día lo despidieron, nosotros no sabíamos, ¿verdad? Hasta cuando nos dimos cuenta, hasta el lunes que llegamos a trabajar, y resulta ser que el que estaba a la par era como el que estaba a la par, digamos, juntito, ¿verdad? Que ellos dos se platicaban, a mi persona con este mi compañero, y resulta ser que me pasaron a mí toda la carga que tenía esta persona.
¿Y qué era esa toda la carga que tenía esa persona? Bueno, tenía la área de artes gráficas. Entonces, si ustedes me preguntan en ese momento qué sabía yo de arte gráfica, yo solo sabía que era un departamento que estaba afuera, en una área afuera de la empresa y punto. Simplemente, entonces, mi jefe me dijo el día lunes, Leo, mira, vos que ya veo que me imagino que tú te sabes todo el mambo, me dijo mi jefe, de esto, vaya, aquí está. Y como todo empleado, ¿verdad? Y con un jefe que se le aprecia mucho porque es bien buena onda, yo me tocó más que decirle, claro que sí, ¿verdad? Entonces, ya se imaginan la odisea que pasé. Fue súper difícil, fue la semana más larga para mí, digamos, a partir de que la recibí, esa carga, para contarles que así la semana siguiente me preguntó mi jefe, me dijo, mira Leo, me dijo, ¿y tú sabes qué es lo que hacía tu compañero? Y yo le dije, la verdad lo único que sé que hacía es que solo imprimía unas órdenes, pero cómo lo hacía no sé, no tengo la menor idea. Entonces ya hasta ese momento, no hombre, me dijo, yo pensé que tú sabías. Entonces, créanmelo, en ese momento dije yo, hubiera deseado que hubiera existido esta situación que estamos platicando ahorita, que es la parte de evaluación de perfiles, la evaluación de actividades, ¿verdad? De cada uno de los integrantes de un departamento específico. ¿Para qué? Para que prácticamente al tú tener esa actividad, ¿verdad? Nueva, tú ya te dicen, vaya, no es que te van a un manual de 100 páginas, sino que por lo menos te van a decir, mira, tus actividades principales son estas. Yo lo que quiero que me ayudes a hacer esto, aquí está el monolito o aquí está el librito, ¿verdad? Con unas que es 6, 7 páginas donde te está explicando paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Entonces, eso sería lo más ideal. Para contarles ahora en día cómo sucede ese tipo de situaciones en la empresa, hoy hay una transición en donde hay capacitación para poder llevar a cabo ese cambio. O sea, sí puede ser alguien en la par, ok, pero tiene que pasar por esta capacitaciones para poder llevar a cabo la actividad que la otra persona realizaba. Entonces, eso es lo que creo que hoy en día todas las empresas hacen, pero les cuento lo que me pasó a mí, ¿verdad? Como parte de lo que es ese ejemplo que ustedes tienen ahí. Y de ahí nos pasamos a la parte de la persona. ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace esa persona? ¿Qué otra persona podría hacerlo? Que si se fija, se acompaña con la sucesión. ¿Quién debería hacerlo? Y está la parte de los medios, donde dice cómo se hace, por qué se hace de ese modo, de qué otro modo podría hacerse, que es la parte de análisis que nos vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Gracias por los aportes. El esquema de la mejora de métodos de trabajo. Ese es un esquemita. Esto, acuérdense que los esquemas nos ayudan a tener un análisis visual, ¿verdad? Una comprensión visual de lo que anteriormente se ha platicado con este tema. No es meramente un dibujito como un check, no, sino que nos ayuda a entender cómo funciona, ¿verdad? Cómo es que se trabaja. Entonces, si ustedes se fijan acá en el esquema, está una parte central y están, digamos, los brazos que están a los estribos, en donde la parte central menciona las etapas una por una, cómo se va desarrollando, y la parte de los estribos, ¿verdad? En este caso, busca desarrollar algo específico, digamos, de la parte de registros. Por ejemplo, aquí habla de la posición, ¿verdad? Y la otra habla del lugar de trabajo, o sea, la posición, ¿cuál es mi cargo? No es lo mismo cambiar al supervisor de una célula de maquila que cambiar el gerente de una área de mantenimiento, por ejemplo. No va a ser nunca lo mismo. Aunque podemos decir, no, hombre, si el gerente no hacía nada, pero ese nada que no hacía, necesitamos que la otra persona que lo va a suceder lo siga haciendo igual o mejor. Entonces, bien complejo, pues, casos de ejemplos que han ocurrido por algo así, es el hecho de cuando han cambiado a un gerente específicamente de X área, en donde esta persona era el experto que hacía el análisis de compra, imagínense, o de evaluación de proveedores, por decirlo así, un ejemplo. Entonces, ya no lo tenemos, ahora la otra persona podrá hacer esa actividad, tendrá las actitudes y capacidades y habilidades para poderla llevar a cabo. Entonces, esa evaluación, ese análisis es el que se busca en este punto. ¿Quiénes lo hacen al final este tipo de análisis? Bueno, lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Dentro de una organización real, en el mundo real, lo trabaja mucho la parte de recursos humanos, pero también, como ustedes bien sabrán, y como, bueno, solo Dios sabe, mejor digo, no sabemos en qué momento nos va a tocar a nosotros estar como
o ser parte del equipo de recursos humanos como ingeniero o como administrador de empresa, conste, y tener que buscar desarrollar esta metodología, ¿verdad? Este tipo de análisis. Ahí incluso se ven los métodos con los que se busca ocupar, digamos, para trabajar, ¿verdad? Para buscar, digamos, cómo ir utilizando, digamos, esa metodología y aplicarla, digamos, en este estudio para poderla presentar, porque al final lo que se hace es un reporte. El reporte lo lee Gerencia General y obviamente es acompañado con el que hizo, en cierta forma, no quien hizo el análisis, sino quien al final apoyó también, digamos, la iniciativa de ese tipo de estudio. Hoy vamos a ir con el tema de estudio de tiempos, pero viendo que son las 6:28, no sé si hay algún grupo que esté listo ya para iniciar el tema de las exposiciones. Ustedes me dirán. En dado caso me dicen que hay algún grupo que esté completo, digamos, démosle. Sería ideal, digamos, que lo hiciéramos en este momento para poder ya aprovechar un poquito este tiempo. No sé qué dicen ustedes. Ingeniero, nosotros el grupo Hola. 3 aún está, la compañera le falta un poco por llegar, no sé los demás grupos. Ok, en el caso de los grupos que no estamos inscritos, pero les dije yo que estén siempre preparados, que son los grupos pares, no sé si hay algún grupo que diga, hey, ya nosotros estamos listos, pues. Si nos da 5 minutos, ingeniero, para estar listos, porque la compañera está quitando llave en la puerta de la casa ahorita. Ok, perfecto. Vaya, Giovanni, si gusta, me avisas cuando voy a continuar con el estudio de tiempo, y si tú dices, hoy sí estamos listos, démosle. Ok. Bueno, Ok, ingeniero. excelente. Vamos a continuar con el tema de estudio de tiempos, entonces. Creo que muchos de ustedes yo creo que más de algunos hasta ya lo hicieron. En este caso, me imaginaría ya que para ustedes sería como algo más de lo mismo, si no son aspectos que vamos a retocar en esta unidad. Acuérdense que son herramientas de apoyo para las organizaciones, ¿verdad? Lo que estamos platicando. Entonces, el estudio de tiempo, no crean de que actualmente es tan usado en cierta forma. En el mundo real, o sea, hablándolo así, pero no quiere decir que no se ocupe, ¿ya? Sino que la intención del estudio de tiempo, ¿cuál es? Medir según con herramientas, pueden ser en este caso un reloj, un cronómetro, etcétera, etcétera, medir palpablemente ciertas actividades, ¿ya? E incluso este estudio, por lo general, a veces se utiliza junto con el estudio de trabajo que acabamos de platicar, ¿verdad? Cuando se cree conveniente, ¿verdad? Si es un estudio para una célula de trabajo, específicamente para evaluar cuánto tiempo cierta célula, para que me entiendan un poquito más, las células estamos refiriendo a un grupo de personas, ¿verdad? Que están trabajando a una cierta medida o meta u objetivo en común. Esto se ve muy por lo general en las maquilas, en este caso, ¿verdad? Y se llaman células porque todos trabajan para una para mismo meta, ¿verdad? Y hay otras células a la par que trabajan para otras áreas, ¿verdad? Entonces, en este caso, estaba buscando evaluar ese tipo de situación y este estudio de tiempo todavía, digamos, en el caso de ustedes que muy pronto van a realizar tesis, todavía es válido, ¿verdad? Evaluar, ¿verdad? Estudio de tiempo para la empresa, cuando está en el proceso de tal cosa. Ese sería, por decirlo así, el tema, ¿verdad? Para llevarlo bien sistematizado. Y se busca reducción de ciertas actividades, se busca en cierta forma mejorar el tiempo, ¿verdad? De respuesta, ¿verdad? También aquí buscamos también lo que es el EPTAN, llaman el tiempo de entrega, digamos, para ciertas actividades, ¿verdad? En pocas palabras. Una frase mencionada por Benjamin Franklin dice aquí: si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches. O sea, para que lo tengamos claro, aquí buscamos mejorar en cierta forma el tema de tiempo y manejarlo de tal manera de que el tiempo sea, digamos, utilizado con la mejor eficiencia posible, humanamente haciendo, porque no somos robots tampoco, ¿verdad? Los antecedentes que tenemos sobre este estudio van siempre enfocados al estudio de trabajo que anteriormente acabamos de platicar, y de ahí baja lo que es esos personajes, ¿verdad? Jean-Rodolphe Piaget, que en el siglo XVII, perdón,
estuvo desarrollando lo que es estudio de tiempos en la fabricación de alfileres. Propuso un método para reducir tiempo de ciclo de fabricación y obtener partes terminadas en el menor tiempo posible. Imagínense desde aquella época. De ahí, hola Giovanni. Todavía no, ok. De ahí tenemos lo que es Freddy Taylor, que aquí lo que tenemos con ellos a fue... su señal, ingeniero. Perfecto, solo termino esta y comenzamos. Ok, vaya, en este caso, Freddy Taylor en el siglo XIX determinó la determinación científica de los estándares de trabajo, sistemas diferenciales de prima por pieza, mando funcional, la revolución mental, y los esposos Gilbert, ¿verdad?, que desarrollaron el estudio de micromovimientos de composición del trabajo en elementos fundamentales llamados Dave Flings. Bueno, hasta aquí voy a llegar con esta parte. Igualmente la próxima semana les voy a dar un poquito de retórica de esta información. Y vamos a comenzar con el grupo Giovanni. Yo me voy a desconectar, Giovanni, para que ustedes coloquen la presentación, ¿verdad? Y la podamos ver todos ahorita. Ya pueden comenzar, a la orden de ustedes. Yo aquí tengo ya mi hojita de revisión. Si me hacen el favor, quien vaya presentando, da su nombre, ¿verdad?, para tomar nota, y da su explicación, y ahí sucesivamente hasta terminar.